Bueno, hoy vamos a ver termodinámica, que es la base de lo que es todo lo que es la parte térmica de energía solar. Algo que ya había nombrado, bueno, hay algunas cosas que tenemos que hablar, principalmente de lo que es la transferencia de calor, ¿sí? Termodinámica, para que entendamos, bueno, es una rama de la física que es muy amplia. Incluso ya hablé con Vanessa para que podamos compartir un libro de termodinámica que yo tengo, que es muy básico, pero a la vez es complicado, pero yo como aporte para alguno de ustedes que le interese profundizar el tema termodinámica. De todos modos, bueno, hay mucho material, bueno, en internet, pero bueno, este libro lo tengo yo desde la secundaria, que bueno, para mí es un poco entendible, por eso se lo voy a compartir en la plataforma ya cuando puedan acceder. Pero bueno, principalmente termodinámica habla de lo que es el calor. Bueno, termodinámica viene de termo, temperatura, calor, y dinámica, movimiento. Eh, tanto un termotanque solar como un deshidratador solar funcionan con este sistema de transferencia de calor. Bueno, principalmente son tres: conducción, convección y radiación. Eh, Son tres mecanismos de transferencia de calor, bueno, que tienen su teoría, tienen su desarrollo. Ahora al final vamos a ver un poquitito un anticipo, pero bueno, ya después cada uno de ustedes verá de avanzar o no en este tema, que no es obligatorio, pero uno por ahí trata de brindar lo mejor posible en este tipo de encuentros, partiendo de que el calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno de baja temperatura, o de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Eh, bueno, hay importante, ¿no? Hay algo importante, que es el calor, que el calor existe, se lo puede medir. En cambio, el frío no, el frío no existe. El frío en realidad es una sensación de baja temperatura. Son conceptos técnicos, ¿sí? Por eso cuando uno dice que hace frío, en realidad no es que hace frío, sino de que hay baja temperatura, ¿sí? Ojo, ¿no? Desde el punto de vista técnico. El calor existe, se lo mide con un equipo que se llama calorímetro, se mide en calorías. En cambio, el frío no existe, pero como dije en un principio, es una sensación de baja temperatura, ¿sí? En vez de que digamos que hace frío, bueno, podríamos decir que hay baja temperatura, ¿sí? Son dos cosas que hablan de lo mismo, solo que uno es más técnico que el otro. El principio se basa en eso. Bueno, yo siempre doy el ejemplo de un vaso de agua que tiene un hielo, en la cual el hielo está a 0 grados o quizás menos, y el agua está a 20 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una transferencia de calor desde el agua hacia el hielo, que va a hacer que el hielo se derrita. Es una transferencia de calor, en este caso por conducción. Eh, Como dice acá, bueno, la conducción es la forma más común, es la más práctica para transferir el calor. Es cuando hay un contacto molecular o un contacto físico entre dos cuerpos, y se produce la transferencia de calor, ¿sí? A diferencia de la convección, que bueno, hay un fluido intermediario que puede ser un líquido o un gas. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente el aire, por ejemplo, es un conductor de calor. Si no, veamos estos equipos, los caloventores, en la cual hay una resistencia que calienta el aire y lo mueve en el ambiente, ¿sí? O sea, es una transferencia de calor por convección. Yo me estoy calefaccionando por convección. A diferencia de la radiación, que bueno, la radiación se transmite por ondas electromagnéticas. El sol es el claro ejemplo, que nos llega el calor del sol a través de una radiación. No tenemos contacto directo, físico, de tocarlo al sol. Tampoco el aire el calor llega a través, sino que llega por radiación. Incluso cuando uno va al norte, eh, bueno, yo voy a La Pampa, La Quiaca, y el sol me quema. ¿Por qué? Porque estoy más cerca del sol y me llega por un mecanismo de radiación, ¿sí? Y por eso existen los radiadores, como el que está acá abajo, que bueno, se llama radiador porque justamente es un sistema de calefacción por radiación, ¿sí? Y también, bueno, en Pampa tenemos salamandras, no sé si no va a cargar salamandras, que también estos equipos tienen una transferencia de calor por radiación también. Em, entonces, con esto quiero que entendamos que los mecanismos son diferentes, son tres,
y actúan en diferentes formas. Como dije, en la conducción, bueno, hay un contacto directo, en la convección hay un fluido, líquido gaseoso, y en la radiación hay ondas electromagnéticas. ¿Sí? En este ejemplo se ven los tres mecanismos en un mismo equipo. Eh, Vamos a ver un deshidratado solar, va a pasar lo mismo. En este caso, la radiación de la hornalla llega a la olla, a este recipiente que calienta el agua. El agua tiene un movimiento convectivo, se dice, en la cual podemos ver entonces vemos que, por eso que los recipientes tienen, no sé, la manija de madera o de plástico justamente para evitar que nos quememos, ¿sí? Porque acá va a haber conducción de calor de la olla hacia mi mano, ¿sí? En cambio, en la convección hay un movimiento convectivo, incluso ahora que me acuerdo, si bueno, no conocen, hay hornos convectivos, que son los hornos de las panaderías, por ejemplo, y hay hornos domésticos ahora convectivos, en la cual es un horno que tiene ventiladores, ¿sí? Que hacen, bueno, que el aire se mueva y distribuya mejor el calor en el pan, por ejemplo. ¿Sí? Por ahí, si no saben, los hornos de panadería tienen un ventilador. ¿Sí? Bueno, preséntense, ahora que me acuerdo, para la asistencia. A medida que voy hablando, bueno, pueden presentarse, pueden preguntar también. Entonces, lo importante es saber que estos tres mecanismos de transferencia hacen el funcionamiento, en el caso nuestro, de un deshidratador solar. ¿Sí? Eso es lo bueno, ¿sí? Por eso que tenemos que entender esos tres mecanismos. Bueno, yo creo que no son complicados, pero bueno, por ahí hay gente eh, que por ahí como me costó a mí entender también, ¿no? Yo cuando empecé a ver esto me costaba entenderlo, pero como digo yo, la ventaja de ustedes es que hoy por hoy tienen un celular, una computadora que pueden investigar ese tema, ¿sí? Yo se lo explico acá en forma un poquito sintética como para poder avanzar en este curso. Bueno, otro tema termodinámico son los estados de agregación, que me acuerdo cuando vimos en la secundaria, bueno, sólido, líquido, gaseoso, los diferentes mecanismos de transformación para pasar de uno a otro. ¿Sí? Bueno, cuando uno hierve el agua en la pava, bueno, hay una evaporación o vaporización, ¿no es cierto? Eh, o ebullición, como dice acá, bueno, después, bueno, cuando ponemos agua en el freezer y se transforma en hielo, tenemos justamente de líquido a sólido, tenemos una solidificación, a la inversa, fusión. Bueno, son diferentes mecanismos de transformación de la materia que también son importantes para este caso. Tengamos en cuenta de que una fruta o verdura tiene humedad, tiene agua, y para poder sacarla tenemos que evaporar esa agua. Entonces pasamos de líquido a gaseoso, tenemos una evaporación, que bueno, ya vamos a ver cómo funcionan los equipos deshidratadores solares. Entonces, tenemos que saber también esto, porque hay muchas variables, ¿no? O sea, acá están las características del estado sólido y líquido gaseoso, que son características que, como digo, ustedes pueden verlas. Eh, Después tenemos las variables de estados, bueno, que cuando uno estudia termodinámica tenés que tener en cuenta esto respecto a lo que es la presión, lo que es la temperatura, lo que es el volumen y la masa. ¿Sí? Que esto lo que nos indica es de que en función de que cambie alguna de estas variables, las otras se modifican también. ¿Sí? En el ejemplo por ejemplo, cuando presionamos este pistón que tiene un fluido interno, estamos comprimiendo, o sea, estamos elevando la presión, y a la vez la temperatura aumenta y el volumen, como ustedes ven, se reduce. O sea, más o menos para que entendamos, ¿sí? Lo mismo va a pasar, que puse acá en este ejemplo, en estas garrafas de gas, que bueno, en el norte yo sé que hay muchas, porque no hay mucha red de gas natural. Que estas garrafas, por ejemplo, yo les comento que tuve la oportunidad de ver cuando las cargan, le ponen gas. Y el mismo procedimiento que cuando uno le pone GNC a un vehículo, el famoso GNC, que utilizan compresores para poder cargar esto, y bueno, cuando le aumentan la presión se calientan, estos tubos quedan calentitos. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Se aumentó la presión, se mantuvo el volumen y aumentó la temperatura. Por eso digo de que estas variables van cambiando en función de que alguna de ellas se modifiquen. ¿Sí? A la inversa, estas garrafas, cuando uno las va usando, y uno por ahí no se da cuenta, pero por ahí cuando tiene un uso intensivo, se ve que estas garrafas se enfrían. O sea, ¿qué pasa acá en esta garrafa? Mientras yo saco gas, la presión baja, la temperatura baja también,
el volumen es el mismo porque el recipiente que lo contiene, y la masa varía porque estamos sacando gas desde acá adentro. ¿Sí? Fíjate que son procesos, y como dice, estados termodinámicos que pasan habitualmente en cualquier sistema, ¿no? Bueno, la temperatura es conocida, bueno, no sé cuánto hará en Humahuaca ahora, pero acá creo que estaban 7, 8 grados. Esta mañana amaneció 10, bueno. Eh, Nosotros utilizamos el sistema, es como la moneda. Acá tenemos a ver, buenos días. Acá tenemos, por ejemplo, el peso argentino, bueno, está el dólar y el euro. O sea, bueno, son escalas diferentes, en este caso la moneda, bueno, la temperatura tiene diferentes escalas, nosotros nos basamos en la escala Celsius, que nos dice que a los 100 grados el agua hierve y que a los 0 grados se congela. ¿Sí? Después en el intermedio hay varias temperaturas, como está la temperatura corporal de 37 grados. eh, ¿Se acuerdan de la zona de confort? Bueno, la temperatura de confort 23 grados. Bueno, hay diferentes temperaturas. Bueno, asimismo, cuando uno deshidrata un producto, también hay temperatura. ¿Sí? Por eso que quiero que entendamos este concepto, para ver bien todo esto, ¿no? Bueno, la presión es muy importante. Eh, Existen tres tipos de presiones. Bueno, la presión manométrica, que esta presión es la que, ¿por qué se llama manométrica? Porque se utilizan manómetros para medirla. Cuando vimos bueno, ustedes van a Tilcara, que está cerca de ahí, ven las estaciones de GNC, bueno, donde se expende el gas hay un reloj, bueno, es un manómetro. Hay una presión de carga de gas a los cilindros, que en este caso creo que era 200 libras. Eh, Cuando inflamos la rueda de la bicicleta, inflamos la rueda de los vehículos, de los autos, medimos la presión, que yo creo que es de 30, 35, dependiendo del vehículo. Bueno, esa es la presión manométrica, ¿sí? Que es la presión atmosférica más la absoluta, se define como la presión manométrica. Después está la presión atmosférica, que bueno, es la que conocemos todos o no, eh, que nos dice que a nivel del mar estamos a una atmósfera, y mientras vamos subiendo el nivel del mar, la presión va bajando. ¿Sí? Y la presión de vacío, que se utiliza un instrumento que se llama vacuómetro para medir presiones de vacío. Bueno, la presión atmosférica es importante acá, incluso es importante para el desarrollo de estos equipos de ciertos solares. Tenemos que a nivel del mar tenemos una atmósfera de presión que son 760 milímetros de columna de mercurio, que es otra unidad de medida de presión. Y a medida que nos venimos para Jujuy, bueno, para el norte, para La Quiaca, eh, bueno, no pude ponerlo acá, pero hay un mapa de Argentina eh, en 3D, donde se ve, bueno, las cordilleras, todo está muy bueno. Ya el próximo curso lo agregaré. Eh, pero vemos de que sí vamos subiendo sobre el nivel del mar. eh, y bueno, ese ascenso hace de que la presión sea menor. Por supuesto que esto está medido, está... Bueno, seguimos, disculpen. Entonces, volviendo al tema, dijimos que a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, vamos a tener baja presión, que es lo que habitualmente pasa, que uno por ahí dice, a los porteños habitualmente se le bajó la presión. Le dice. En realidad, lo que pasó es que los porteños están sometidos a muy baja presión comparada con la que tienen ellos, ¿sí? Y eso ocasiona un problema en la oxigenación, ¿sí? Y asimismo también, bueno, en esta tabla se ve un poquito los números, que a medida que aumenta la altitud, como figura acá, desde 0 hasta 5.750, no sé cómo va acá, cuándo estará, ya haremos un práctico de eso, vemos que la presión atmosférica va bajando, desde 1 hasta, bueno, no sé, acá en Jujuy estamos en 2000 y Chirola, 0,7, bueno, en esta tabla se ve eso y gráficamente se lo representa así. A medida que, si te ven acá, aumenta la altura, la altitud, la presión va a ir bajando. Y también otro detalle es que la temperatura también va bajando, ¿sí? Por eso que ustedes en Omahuaca tienen temperatura más baja que nosotros, y bueno, y la Quiaca, olvídense, o sea, es terrible, bueno, está vinculado a esta temática, ¿no? Después está la presión atmosférica,
¿sí? Que la presión hidrostática, disculpen, en la cual, me acuerdo cuando hicimos en la secundaria un trabajo práctico, donde nos hacían una botella hacer diferentes perforaciones y llenarla de agua, vimos que abajo sale más agua el chorro que arriba. Bueno, esa es la famosa presión hidrostática, que como digo, por algún curioso puede investigar un poquito más, y de ahí sale la forma de los diques, por ejemplo. Si ustedes ven los diques, si vienen acá a Jujuy, los diques habitualmente tienen esta forma, o bien tienen una panza de, creo que la ciénaga tiene una pancita de, bueno, que eso no lo hicieron por algo estético, sino que lo hicieron por algo técnico. ¿Por qué? Porque la presión acá abajo es mayor que arriba. O sea, entonces acá esta masa de cemento tiene que soportar mayor presión que arriba, ¿sí? Por eso es más que todo la forma de la represa, ¿no? Eh, Otra ley termodinámica habla de que, como dijimos recién, el calor se transmite desde algo caliente o de alta temperatura a algo de menor temperatura, ¿sí? Cuando uno estudia esto, me acuerdo de la máquina de vapor, ¿sí? O cualquier tipo de, no sé, un auto. Entonces, al ocurrir esta transferencia de calor, se produce trabajo, que eso es lo que me indica este gráfico, ¿sí? Entonces, al haber una transferencia de calor, me acuerdo del Titanic, que está de moda ahora que dice que hay una gente que está perdida. Me acuerdo de la película Titanic, que se veía que los tipos estaban cargando la hoguera, ¿sí? Con carbón para calentar agua, y esa agua producía trabajo. Bueno, este es lo que indica el primer principio de la termodinámica. Pero también hay otro tema que es el ciclo frigorífico, que hace que el calor se desplace desde un foco frío a uno caliente. Algo ilógico. O sea, naturalmente no existe esto. Pero ¿qué pasa? En este caso, en vez de producir trabajo, como está acá, le entregamos trabajo al sistema para que produzca esta transferencia de calor de un foco frío a un foco caliente. Que es el ejemplo de la heladera. Bueno, en la heladera ocurre esto. Estamos sacando calor internamente de la heladera hacia afuera. ¿Para qué? Para que la temperatura interna baje y podamos mantener los productos frescos. Y para eso necesitamos trabajo. Y justamente nos da el motor, que es un motor eléctrico de un compresor, bueno, que produce esto. El tema del agua ya lo habíamos nombrado. Bueno, acá agregué un poquito más lo que es un agua dura, que hay en el norte hay agua dura, que bueno, principalmente es un agua que tiene compuestos eh, solubles en su interior. Tiene carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, y en algunos casos también hay nitratos, ¿sí? Que es lo que yo le comenté de que hace que el agua sea dura o blanda, ¿sí? Eh, bueno, esto para deshidratadores por ahí no tiene mucho que ver, pero sí para termotanques solares, por ejemplo, que los deterioran. Cuando el agua es muy dura, estos carbonatos y sulfatos sobre todo, atacan al metal del tanque y lo corroen, ¿sí? Por eso en esa zona importante la dureza. Ya vimos que aparte, bueno, uno clasifica el agua en agua potable, destilada. ¿Se acuerdan que era producto de la destilación? ¿Sí? El agua mineral, que es agua comercial para mí, el agua dura que hay mucho en el norte, sobre todo la parte de Susques, la parte de Tumbaya, Pumamarca. Hay agua muy dura, tiene muchos minerales, eso no es beneficioso para el consumo, por ejemplo. Y el agua blanda, que bueno, eso se ve más que todo en algunas industrias, ¿no? Eh, Después tenemos, bueno, acumuladores térmicos, que en algunos deshidratadores se utilizan acumuladores térmicos, como la loza, la piedra. También existen los acumuladores eléctricos. Yo puse esta batería acá para que entendamos de que una batería, por ejemplo, es un acumulador eléctrico, ¿sí? Porque yo qué hago ahí, acumulo energía y la puedo transportar, ¿sí? Es el único acumulador eléctrico que existe, una batería, ya sea de plomo, de litio, de lo que sea, pero acumulas y la usas. Bueno, térmicamente existen acumuladores térmicos, como dije, la piedra es un acumulador térmico, la loza es un acumulador térmico. Vimos incluso en bioclimático la aplicación de esto. Y un detalle importante es que, aunque no lo crean, para un mismo volumen, para un mismo tamaño, el agua acumula más calor que el hormigón, por ejemplo. O sea, esto nos demuestra acá cuando vemos la capacidad volumétrica de almacenamiento: 1,18 del agua versus 0,62 del hormigón, o sea, la mitad.
Por eso que, no sé si vieron alguna vez, pero bueno, en otros países hay columnas de agua en edificios, varias columnas que lo usan para calefacción, por ejemplo. Entonces, el sol le da la radiación al agua, el agua acumula calor y después ese calor lo utilizan para calefaccionar ambientes. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a ver un termotanque y un deshidralador, que más o menos el funcionamiento es similar, sino que el objetivo es otro, en este caso calentar agua. Tenemos los termotanques no presurizables o termosifónicos, que se llaman no presurizables, bueno, que en el norte hay muchos, es más, son los que más se venden por el precio sobre todo. No soportan presión. ¿Por qué? Porque el agua entra en los tubos y los tubos son más delicados, no soportan presión, o sea que no podemos poner una bomba de agua, por ejemplo. Hay gente que quiere bañarse con mayor presión de agua y bueno, y la única forma de poner una bomba, bueno, pero si tienen un termotanque de este tipo, no van a poder usarlo. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, los mecanismos de transferencia de calor. ¿Sí? Tenemos la radiación que llega del sol, ¿sí? La onda electromagnética que calienta el agua, que está en el tubo, y en el tubo internamente se produce un movimiento convectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua que está pegadita arriba es la que se calienta y por un tema de densidades sube, y el agua que está abajo, que está fría, baja. Esto es en la misma masa de agua, ¿no? Es un movimiento convectivo, se llama. Y asimismo, en el tanque de almacenamiento, el agua caliente tiende a irse arriba y el agua fría abajo, que es lo que ocurre en un termotanque eléctrico común. ¿Sí? Por eso que las tomas de agua se hacen arriba y el ingreso de agua se hace por abajo, más o menos para que entendamos. Existen otros termotanques, los famosos high pipe o tubo caliente, son similares a los otros. La diferencia es que estos son presurizables. Estos en el tubo no tienen agua, sino que tienen una barra de cobre, que es la que se calienta, y por conducción transmiten calor a la parte interna del termotanque, del tanque de almacenamiento. Es como si tuviéramos una resistencia interna acá dentro del tanque, ¿sí? Para que tengamos idea. Y otro detalle es que, bueno, como siempre el agua caliente arriba, entonces la toma de agua caliente está arriba y el agua fría el ingreso abajo, más o menos para que entendamos. Bueno, acá después pueden ver estos desarrollos de los tipos de termotanques. Bueno, acá está el ejemplo del termotanque eléctrico, el que tiene un eléctrico a gas. Exactamente lo mismo, tiene una resistencia eléctrica, ¿sí? Conectada a la red. El agua caliente al estar arriba, la toma es desde arriba, pero tiene este canito. Uno por ahí ve el caño abajo y piensa que lo toma de abajo, pero no. Tiene un caño interno que la toma la hace de arriba y el ingreso de agua la hacen por abajo. ¿Sí? Para que veamos un poquito el desarrollo. Después se ve, bueno, la secuencia desde que uno prende un termotanque, el agua está fría, bueno, se va calentando, el agua caliente se va poniendo arriba hasta que se llena de agua caliente y podemos usarlo al termotanque para bañarnos, por ejemplo. Un detalle que yo le había comentado la vez pasada es de que, bueno, estos termotanques eléctricos vienen de diferentes tamaños. Creo que vienen más chiquitos de 50, 70, 90, 120 litros. Y el que tiene estos equipos, que yo sé que varios de ustedes lo tienen, eléctrico a gas, eh, sabe que tiene un determinado tiempo de baño. O sea, ¿por qué? Porque a medida que uno lo va usando, el agua caliente va saliendo y la fría va ingresando, o sea que se va entibiando, y va a llegar un momento en que te quedaste sin agua caliente. ¿Por qué? Porque ya ingresó agua fría, se templó y vas a tener que esperar un tiempo para que se vuelva a calentar. Bueno, esto pasa lo mismo en un termotanque solar. No escapa exactamente lo mismo. ¿Sí? Por eso la importancia del tamaño del termotanque. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué termotanque me sirve? Los solares vienen de 100, 150, 200, 250 y 300 litros. ¿Sí? Y cuando me preguntan cuál me sirve, digo, bueno, depende cómo te bañes. O sea, cuántos integrantes hay de familia en la casa, cuántas veces se bañan, y uno haciendo número, bueno, verá qué termotanque le sirve. ¿Sí? De todos modos, el fabricante te establece 50 litros por persona. O sea, es una familia de 4 personas, te dice, cómprate uno de 200. ¿Sí? Pero hay gente que tiene uno de 100 y le alcanza. Bueno, porque depende del uso. Por ejemplo, no nos dejemos llevar mucho con la información. En el tema nuestro, donde decía todo solar, eh,
tenemos radiación que incide sobre mi colector, ¿sí? Tenemos aire que ingresa del exterior, se calienta y por un proceso de convección lleva el calor al producto que yo quiero secar. Y ese producto, bueno, el aire caliente tiene una propiedad que absorbe humedad. Entonces, bueno, se humedece ese aire y sale el aire húmedo. Más o menos el proceso que ya la ve ya específicamente cuando veamos secadores. En este caso quería explicarle más o menos el proceso de un deseador solar. Bueno, acá lo que se ve que este equipo está aislado. Este amarillo es un aislante térmico. Tenemos que mantenerla, que no haya pérdida de temperatura, como vimos en una casa, ¿de acuerdo? Bueno, hay estudios, bueno, evidentemente esto no es colgado, bueno, hay simuladores, hay gente que se dedica a estudiar estos equipos. Acá en Salta hay un instituto, INENCO se llama, de la cual yo estudié ahí, bueno, hacen estas simulaciones para ver de qué forma se distribuye el aire caliente dentro de la cámara de secado. Bueno, lo que no le dije que esto se llama cámara de secado, esto se llama colector, que es donde tomamos la radiación y calentamos el aire. eh, y ven en función de la longitud del colector y del volumen de la cámara de secado, cómo se distribuye mejor el aire. O sea, para que vean que es muy fino el estudio que se hace, de forma de optimizar estos equipos. ¿Sí? Hay diferentes temperaturas, por ejemplo, el aire acá ingresa a 21 grados, a 60% de humedad. El aire toma temperatura, ingresa ya caliente, toma humedad y sale, por ejemplo, el aire a mayor temperatura. Hay diferentes tipos de deshidratadores solares. Bueno, el mes que viene vamos a ver todos los equipos que más o menos hay. Incluso yo ya pasé al Incotedes unos manuales para fabricar estos equipos. Eh, yo creo que lo van a subir en estos días para que puedan tenerlos a mano. Pero bueno, eh, el que quiere hacer un desarrollo más fino, que no es cuestión de este curso, yo insisto en el diagrama ciclométrico, que es para un curso entero exclusivamente de drama psicométrico, pero por ahí la gente, siempre me gusta despertar el interés de la gente como para que avance un poquito más, no se quede con lo que yo le doy. Y bueno, los mecanismos, como dije recién, transferencia, bueno, el de conducción está científicamente estudiado por Fourier, ¿sí? Hay una ley de Fourier, que ahora vamos a ver un ratito, la de convección, ley de enfriamiento de Newton, y la de radiación, la ley de Stefan Boltzmann. Son los tres mecanismos de transferencia, bueno, están estudiados, como le dije. La de Fourier es la que más se aplica. Hay una fórmula. Yo sé que mucho la matemática no les gusta, pero bueno, yo les comento más que todo. Incluso esta fórmula no es así como está, sino que es una fórmula diferencial. No quiero meterme en quilombo, pero lo que me dice acá que eh, la cantidad de calor por unidad de tiempo, o sea, kilocalorías por hora que pasa, por ejemplo, por una pared de un material X, una pared de, no sé, de ladrillo, ladrillo hueco, de bloque, de adobe, de lo que sea, esa cantidad de calor va a ser igual a qué? A un coeficiente que depende del material, ¿sí? Un coeficiente de conductividad térmica, se llama, que son diferentes, no sé, el ladrillo común, ladrillo hueco, el adobe, tienen diferentes coeficientes. Va a depender del área de transferencia, o sea, del tamaño de la pared, va a depender de la diferencia de temperatura que exista entre un lado y el otro. Por ejemplo, esta mañana hizo 5 grados y yo acá adentro estaba a 25. ¿Sí? Entonces hay 20 grados de diferencia. Bueno, mientras mayor sea esa diferencia de temperatura, va a haber mayor transferencia de calor. ¿Sí? Y va a ser inversamente proporcional al espesor. Por eso yo en el norte veo muchas casas de adobe. El adobe creo que tiene 50 centímetros de espesor. Bueno, ese espesor lo hace térmico a la vivienda, no el adobe, o sea, el espesor. Porque al estar el espesor acá en el denominador, cuando esto aumenta, esto baja. O sea, mayor espesor, menos calor de transferencia. O sea, en invierno se va a escapar menos el calor y en verano va a ingresar menos calor. No sé si me explico. Entonces, por eso que últimamente los arquitectos están improvisando acá con las paredes de ladrillo, de doble ladrillo. En algunos casos hacen ladrillo, telgopor y ladrillo, o sea, lo hacen ancho y le ponen un aislante térmico incluso en el medio, con el objetivo de buscar lo que hablamos recién, o sea, evitar esa transferencia de calor. ¿Sí? Por eso que hay a veces paredes combinadas, ladrillo, no sé, telgopor, dulo,
hay varias combinaciones que lo que hace es aumentar la resistencia al paso de este calor, tanto de entrada como de salida. Tengamos en cuenta que, bueno, en Humahuaca no, pero acá en Jujuy, 38 grados de temperatura, y bueno, yo quiero que el calor no entre a mi casa, yo quiero que está fresquito. Y ahora en invierno, yo estoy a 25, afuera hace 5, yo no quiero que el calor se me escape. Bueno, eso es lo que se busca acá. Bueno, hay una tabla de coeficientes, este coeficiente que estaba acá, este que está acá, bueno, dependiendo del material, tiene diferentes valores, hay que buscar nada más. Eh, la ley de enfriamiento de Newton también tiene su fórmula, ya la diferencial un poquito más difícil de explicarla, por eso que siempre digo, traten de investigar. Y la de Stefan Boltzmann de radiación también tiene su fórmula, bueno, hay un coeficiente, bueno, está la temperatura, bueno, reitero, más o menos yo quería explicarle hoy de este tema, ¿no? De los diferentes tipos de transferencia de calor, que ya vimos este ejemplo en una vivienda, eh, el porqué de aislar térmicamente una vivienda, justamente buscando un confort, ¿sí? Y los vidrios, que aunque no lo crean, está demostrado de que el lugar por donde mayor transferencia de calor existe son en las ventanas de vidrio, ¿sí? Pero ¿saben por qué? Acá está la respuesta. Acá, en el espesor. Una ventana de vidrio, bueno, si no me equivoco, la más gruesita de 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos 5 milímetros acá, el calor se va arriba. Esto es algo matemático. ¿Sí? Pueden buscar en internet. Bueno. Entonces, lo que se busca en los vidrios, por ejemplo, va a ser el famoso doble vidrio. Doble vidrio hermético, y de alguna forma logramos esta transferencia de calor, bueno, para evitar todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto lo agregué también, bueno, ustedes van a estar disponible todo este material, es un cálculo de un balance térmico, ¿no? Para que vean que, bueno, es complicado, ¿sí? Tenemos que analizar cada ambiente, las paredes, cuántas aberturas tiene, para poder ver si mi casa va a ser confortable o no. ¿Sí? Bueno, para climatizar, bueno, hay diferentes equipos de aire acondicionado, que bueno, no vi mucho, pero también los sistemas de ventilación son importantes. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque ya hablamos del monóxido de carbono, bueno, ahora el tema de la carga térmica. En un equipo de deshidralador vamos a ver que los industriales tienen ventilación, que es necesaria, por eso que también quería comentarle el tema de ventilación, los diferentes tipos de extractores o ventiladores, bueno, que son los axiales, los eólicos y los centrífugos. Eh, Cada uno tiene su aplicación, por supuesto. Hablando del diseño arquitectónico, que ya lo vimos, pero me interesa ver el tema de energía solar, ¿sí? Que esto después lo van a ir viendo. Eh, Tenemos un sol que irradia energía solar, ¿sí? Estamos a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y el Sol. Bueno, a pesar de esa distancia llega la radiación. Hay muchas teorías del Sol, bueno, el origen, bueno, es importante que sepamos esto de cómo se transmite. Para el caso nuestro, sí o sí, hay diferentes tipos de radiación. Tenemos la radiación directa, es cuando el sol te da directamente. Tenemos radiación difusa, cuando choca con la nube o reflejada. Eh, Acuérdense que, a ver, acá, tengamos en cuenta que los vientos, por ejemplo, se producen por el sol, las mareas, la lluvia, o sea, todo está involucrado con el sol, o sea, aunque no lo crean, o sea, el sol maneja todo. Sin el sol, yo creo que no existiríamos nosotros. ¿Sí? Eh, La radiación es un tema muy importante a la hora de definir un equipo. Hay instrumentos de medición, como en estos que están acá, piranómetros, pirenómetros, el heliógrafo, que son instrumentos que miden radiación. Así como tenemos un termómetro que mide temperatura, bueno, hay equipos que miden radiación. ¿Sí? Y de ahí surgen los mapas solares, ¿se acuerdan que vimos? Bueno, en Jujuy, si no me equivoco, debe haber 10 estaciones meteorológicas, si no me equivoco, en Novaca hay una, y en el INTA, creo que sí. Acá en el aeropuerto hay otra, en Sucre hay otra, bueno, hay diferentes estaciones meteorológicas que tiene este equipo que miden la radiación, bueno, y a través de simuladores eh, pueden desarrollar la radiación en toda la provincia, ¿sí? Eso es lo bueno de la tecnología, ¿no? Bueno, el sol, bueno, tiene muchos efectos, el famoso balance energético, el efecto invernadero, todo lo que veníamos hablando, eh, el tema de geometría solar. Acuérdense de que los equipos tienen que apuntar al norte,
porque nosotros estamos en el hemisferio sur, mientras que la gente que vive en Estados Unidos, Europa, hemisferio norte, ellos, los equipos miran hacia el sur. Bueno, geometría solar, chicos, es una materia de un año, ¿no? Una tecnicatura de energía solar. Bastante desarrollo, pero yo quiero ser claro acá en lo que nos sirve a nosotros, ¿sí? Que yo le comenté que en invierno, bueno, ahora justamente hoy, el sol es, el movimiento del sol, que es un movimiento relativo, porque el sol no se mueve, nos movemos nosotros, tiene un ángulo de incidencia mucho más bajo que en verano. ¿Qué quiere decir con esto? Que en verano vemos que el sol se mueve por arriba, y en invierno vemos que tiene un ángulo, ¿sí? En el tema de paneles fotovoltaicos sí es interesante el ángulo de inclinación. En un equipo térmico no importa el ángulo. En cambio, como dije, en un panel solar fotovoltaico sí, es muy importante, por eso que ahí mucho más profundamente estudiamos el tema. Eh, Como dije, la radiación cambia en invierno que en verano, en diferentes ángulos, esto no es lo mismo. Las coordenadas terrestres es muy importante, latitud, longitud. Bueno, ya después vamos a hacer una tarea, un trabajo práctico para que me digan a ver Humahuaca, o San Pedro, o La Quiaca, o Salta, o Buenos Aires, qué latitud y longitud tienen, qué altura tiene también, a qué altitud estamos. Porque esto forma parte de lo que es la parte de diseño de equipos, ¿sí? Bueno, para los que no se acuerdan, la latitud es justamente está vinculado con el Ecuador, esta línea imaginaria del Ecuador. Tenemos que ver qué tan desplazados del Ecuador estamos. Se mide en ángulos, ¿no? Y la longitud está vinculado, bueno, con el famoso meridiano de Greenwich, que pasa por Inglaterra, por acá. Y tenemos que ver qué ángulo estamos desplazados a partir de acá, ¿sí? Si no me equivoco, Jujuy está en -23 y Chirola, y -63 Chirola, la latitud y longitud. Y la altura, 2000 no sé cuántos metros sobre nivel de mar. Bueno, esto reitero, que lo vimos nosotros en la secundaria, que nunca le dimos importancia, bueno, tiene importancia para nosotros. Bueno, esta es la tarea que van a hacer, investigar la latitud, longitud y la altura de la zona de ustedes. 2365 esta vez, Luis, ya buscó. Humahuaca, no sé, bueno, habría que ver, pero ahí nomás está, más o menos. Eh, Datos importantes, bueno, la Tierra se mueve en un eje de rotación, que no es vertical, sino que está inclinado, ¿sí? Se gira así, más o menos. Algo nuevo que yo no sabía, bueno, gira así. De ahí surgen las estaciones, un dato importante. Ojo, ¿no? Me refiero al movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿no? Que nosotros, eh, justamente, en esta época, creo que tengo acá, a ver, vamos a ver acá. Bueno, nosotros ahora estamos, por ejemplo, en el solsticio de invierno, ¿sí? Ahora en junio. Solsticio de invierno, bueno, ayer era, bueno, supuestamente en estos días, los días son cortos y las noches son largas, fíjense si quieren, pero justamente demuestra de que estamos en esta zona. Incluso, creo que está acá, bueno, esto lo saqué, otro dato. eh, el movimiento de traslación no es circular, que me acuerdo que en la primaria que nos hacían dibujar un círculo, que el Sol se movía alrededor, bueno, no es circular, es elíptico, o sea, una elipse, en la cual el Sol se ubica en uno de los dos nodos de una elipse, por ahí los que saben de matemática, acá está el Sol, ¿sí? Entonces el movimiento es así. Por eso que hoy por hoy nosotros estamos en invierno, acá estamos lo más alejado del Sol, estamos medio fresquitos, y cuando nos acercamos al Sol vamos a estar más calentito verano, ¿sí? Más o menos eso es lo que explica un poco. Los equinoccios, que yo siempre veo, escucho cantar el himno del Exo Juvenil, que yo no lo sé todavía, algún día lo aprenderé, hablo del equinoccio, y yo le pregunto al chico, che, ¿qué es el equinoccio? No saben. Solsticio, olvídate, bueno. Eh, Ayer fue el solsticio de invierno, reitero, donde tenemos, bueno, tiene algo simbólico también, ¿no? De los pueblos originarios, bueno, por ello yo respeto esas cosas, pero técnicamente pasa esto, ¿sí? Por eso que yo lo agregué acá como para que entendamos un poquito más el tema. Son temas que lo tenemos que desarrollar, ¿sí? Y bueno, como conclusiones, en esta introducción de energía solar, bueno, la Tierra no está quieta, tiene movimiento de rotación, de traslación. El de rotación dura 24 horas, traslación 365, y algo de días, ¿sí? Que creo que está acá. 365,2 días, ¿sí? Con el eje inclinado 23 grados, como dije recién, y esta inclinación del eje
es responsable, como dice acá, de la estación. Eh, Recién veo el cambio de rayos repentino. Bueno, pero te digo, eso es lo que pasa, bueno, y esto uno lo estudia cuando estudia, reitero, lo que es la geometría solar, que es una materia de un año, para que tengan idea. Bueno, yo acá trato de ser lo más corto y simple posible. Tienen mucho material para investigar. Yo siempre estos cursos, siempre digo, investiguen, no se queden con dudas, sáquense la duda. Yo acá trato de explicarlo de la forma más simple posible, ¿no? Y cuando vemos la aplicación de la energía solar, bueno, estamos nosotros en lo que es sistemas activos, donde transformamos la energía solar en eléctrica o térmica, en el caso nuestro térmica, pero también hay sistemas pasivos, bueno, como vimos la clase pasada, los sistemas arquitectónicos, en la cual aprovechamos la radiación para, no sé, mantener una temperatura agradable en un ambiente, ¿sí? Y en cuanto a tecnología hablamos, bueno, están los colectores solares, el tema nuestro. Yo cuando recién vimos una gráfica donde decía todo solar, tenemos un colector solar, que es lo mismo que un termotanque solar. La diferencia es que en un deshidratador calentamos aire y en un termotanque calentamos agua. Y tenemos los paneles fotovoltaicos, que no se llaman paneles solares, son paneles fotovoltaicos, pero bueno, todos llaman paneles solares, pero son paneles fotovoltaicos, bueno, y las tecnologías pasivas para el sistema de calefacción. Entonces, para cerrar, vamos acá, nuestro tema. Estaba por acá. Acá. Entonces, eh, la clase que viene, bueno, vamos a empezar a ver estos equipos. Como le dije, yo tengo varios manuales de construcción, desde el más simple hasta el más complicado. A ver, como tengo acá, este, por ejemplo, en donde vamos a ver los diferentes mecanismos. Por ejemplo, estos equipos que están acá abajo, que son los más caseros, los más comunes, que tengo una alumna que tiene una, ya le voy a pedir que me lo preste, y tengo un alumno de la UNJU que está haciendo licenciatura en alimentos. Bueno, ellos ven esto, por ejemplo. Espectacular, me parece a mí. Eh, si ustedes ven, tienen la incidencia solar directa, o sea, la radiación llega directamente al producto. Eso por ahí es el problema que hace que los queman. O sea, uno ve un producto seco así directo, se ve medio oscurito, así medio quemado, ¿viste? Estos dos que están acá. En cambio, este es de convección indirecta, en la cual le calentamos el aire y lo inyectamos para que el aire caliente se encargue de sacarle la humedad. Eh, por supuesto, comparando esto con esto, bueno, hay diferencia de precio, diferencia de materiales. Bueno, nosotros tenemos uno de estos, de chapa galvanizada. Algunos manuales que ya vamos a compartir que vienen, que lo puede hacer de madera incluso. Incluso hay unos que hacen con estos racks de madera. O sea, hay muchas formas de hacer, ¿sí? Y después, bueno, al último vamos a ver los industriales. Que hay equipos que, la verdad que impresionante los equipos industriales que hay en el mercado. Por un hecho comercial que yo siempre insisto de que, bueno, yo creo que tienen que, no sé, decidirse, invertir, incluso hay financiamiento para esto. Ojo, ¿no? Financiamiento, no subsidios. Hay mucho financiamiento a nivel nacional, a nivel provincial, para invertir en estas tecnologías, pero bueno, hay que tomar la decisión, gente, y hacerlo. Yo, por suerte, toco madera, no tengo tiempo, pero si tendría el tiempo, asegúrense que lo estaré haciendo, ¿no? Es más algo que algún día lo haré, eso siempre digo, algún día lo haré. Porque tenemos una radiación, bueno, ustedes en Movaca, de volcán para arriba, tienen mucha radiación y aparte el ambiente es seco. Acuérdense lo que digo, el ambiente seco es apropiado para este tipo de equipo. Yo este equipo lo pongo en Tucumán, no sé, 2 meses para que seque un producto, porque es muy importante la humedad relativa al ambiente. Por eso quiero que vamos entendiendo, ¿no? Bueno, gente, le agradezco hoy, bueno, hoy tengo unos compromisos importantes, por eso que adelanté a las 10, bueno, este material va a estar disponible, ustedes leanlo. Me gustaría que la clase que viene, por ahí antes de empezar, lean el material y me surjan dudas de ustedes, me pregunten cosas que por ahí no se entendieron, eh, para que sigamos avanzando. Y el último mes vamos a ir a full de deseadores solares. Yo creo que la mayoría le inquieta eso, ¿no? El día anterior, del cambio, bueno, sí, bueno, el que me llamaron temprano, mil disculpas, reitero. Media hora no, un poco no mucho, pero bueno. Bueno, un gusto haber compartido de la mañana.
Éxitos, espero que se solucionen los problemas en Jujuy. Estamos en una situación bastante complicada. Así que bueno, saludos a todos, que estén bien. Me interesa los reclutadores. Y bueno, justamente este curso para esto. Y yo voy a tratar de ser lo más transparente y lo que yo tenga. Además, cada vez que ingreso a la computadora, me entero de cosas nuevas y yo voy modificando y voy agregando cosas. Pidan cuidado que el objetivo mío es que ustedes aprendan, si no, no tengo otro objetivo más. Así que bueno, saludo a todos, éxitos y que estén bien. ¿Sí? Adiós, hasta luego.